Ensalada de atún y papa, receta fácil y deliciosa en minutos. Hola, mi gente linda de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita receta lo primero que vamos a hacer es cocinar la papa. Elegimos una papa mediana, la lavamos muy bien para quitarle cualquier rastro de tierra si la vamos a cocinar con cáscara, o si prefieres, la puedes pelar antes de cocinarla. Como he decidido pelarla la cortaré en rodajas y luego en cubos medianos. Ponemos en una olla y agregamos agua hasta cubrir. Para cocinarla añadimos una cucharada rasa de sal y un chorrito de vinagre blanco. Este último permitirá que la papa no se deshaga. Cocinamos durante 6 a 8 minutos. Mientras se cocina la papa también ponemos a cocinar 3 huevos. Esto los dejaremos hervir durante 12 minutos. Seguimos ahora con el tomate. Escogemos un tomate bien rojo, jugoso, firme pero maduro. Lo lavamos muy bien, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cubos medianos. Te invito a suscribirte al canal, donde todos los días compartimos recetas deliciosas, fáciles y pensadas para todos los gustos, incluso para quienes buscan opciones sin azúcar o aptas para diabéticos. No puede faltar nuestro toque fresco, el cilantro. Tomamos un cuarto de manojo, lo lavamos muy bien, lo secamos con un paño limpio o con papel absorbente y lo picamos finamente. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Retomamos los huevos, los pasamos por agua fría para que se enfríen más rápido y podamos pelarlos con facilidad. Una vez pelados procedemos a cortarlos en cubos medianos. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la papa, el tomate y los huevos. Para complementar también agregamos media taza de maíz dulce ya sea cocido o en conserva, una lata de atún en lomos y el cilantro fresco. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Para finalizar como aderezo agregamos 200 gramos de crema de leche, una pizca de pimienta negra molida y ajustamos la sal de ser necesario. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, lo que tenemos aquí es una ensalada completa, colorida, cremosa y con mucho sabor. Puedes servirla como plato principal en un almuerzo ligero, como acompañamiento para carnes asadas, pollo, pescado o incluso para llevar en una lonchera o picnic. Y así llegamos al final de esta receta deliciosa aquí en Qué Rico Recetas. Ensalada de pasta y atún, lista en minutos. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos nuevamente a Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita ensalada lo primero que vamos a hacer es cocinar la pasta. En una olla grande colocamos aproximadamente 4 litros de agua y la llevamos al fuego alto. Cuando empiece a hervir, agregamos una cucharada de sal. Esto es muy importante porque la sal le da sabor a la pasta desde el principio, y si no la agregamos al agua, luego la pasta puede quedar muy simple. Una vez el agua esté hirviendo con la sal disuelta, añadimos los 250 gramos de macarrones o la pasta que prefieran. Revolvemos un poco para que no se peguen y dejamos cocinar el tiempo que indique el paquete, normalmente entre 8 a 10 minutos, hasta que estén al dente, es decir, cocidos pero firmes. No queremos que se nos deshagan. Cuando esté lista, la escurrimos y la pasamos por un chorro de agua fría para detener la cocción y enfriarla rápidamente. La reservamos.
Mientras la pasta se enfría, vamos a ir preparando los demás ingredientes. Empezamos con el maíz dulce. Si lo están usando congelado, lo pueden poner en agua caliente por unos minutos y escurrir bien. Luego seguimos con el apio. Vamos a lavar muy bien un tallo, le quitamos los hilos si es necesario, y lo picamos en trocitos bien pequeños. Ahora tomamos media cebolla de huevo roja. Esta variedad de cebolla tiene un sabor más suave y un color que le da mucha vida a nuestra ensalada. La picamos finamente y si quieren suavizar un poco su sabor, la pueden dejar en agua con un chorrito de limón por unos minutos antes de usarla. Esto ayuda a que no quede tan fuerte. Continuamos con el cilantro fresco, que siempre le da ese toque especial a nuestras preparaciones. Lavamos muy bien un cuarto de manojo y lo picamos muy finamente. Me encantaría que te suscribas al canal y descubras las recetas que compartimos a diario, con muchísimas ideas saludables, sin azúcar y pensadas para toda la familia. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la pasta, el apio, la cebolla roja, el cilantro fresco y el maíz dulce. Asimismo, agregamos 2 latas de atún en lomos desmenuzado. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de mayonesa. Ajustamos la sal. Y añadimos una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, así de fácil tenemos una ensalada de pasta con atún absolutamente deliciosa, llena de texturas y sabores, perfecta para toda ocasión. Lo mejor de esta ensalada es que la puedes preparar con anticipación, guardarla en la nevera y servirla fría, que es cuando más rica está. Anímense a prepararla en casa, a ponerle su toque personal y, por supuesto, si les gustó, no olviden dejarme su like, compartir este video con amigos y familiares, y suscribirse a Qué Rico Recetas para que no se pierdan ninguna de nuestras delicias.